Nosotros somos del grupo 2 y vamos a hablar del punto C, derivación de medidas de volumen en las cuentas nacionales. Mi nombre es Daniel Basante y iniciaré hablando de la importancia de estas medidas dentro del sistema de cuentas nacionales. En las cuentas nacionales, los cambios de los valores de los bienes y servicios pueden explicarse por dos factores principales: variaciones de los precios o variaciones de las cantidades producidas. Por esta razón surge la necesidad de separar ambos efectos para analizar correctamente el crecimiento económico. Las medidas de volumen permiten eliminar el efecto de los precios, es decir, de la inflación, y reflejan únicamente los cambios reales de la producción, el consumo o el gasto. Gracias a estas medidas se pueden hacer comparaciones coherentes de la economía a lo largo del tiempo. Para obtener estas medidas de volumen, el sistema de cuentas nacionales establece dos métodos principales: la deflación de precios y la revalorización de cantidades, los cuales buscan medir el crecimiento real de la actividad económica. La deflación de precios consiste en dividir los valores corrientes por un índice de precios adecuado. Este es el método más utilizado en la práctica, debido a que los índices de precios suelen estar disponibles y permiten aislar el efecto de la inflación. La revalorización de las cantidades valora las cantidades actuales utilizando los precios de un año base. Aunque es un método conceptualmente directo, se utiliza con menor frecuencia debido a la dificultad de obtener información detallada sobre las cantidades. Soy Natalie Cajamarca y hoy les voy a explicar cómo se utilizan los índices de precio para obtener medidas de volumen en el PIB en las cuentas nacionales. Relación precio-volumen. Para obtener un volumen de laser, se debe usar un índice de precios de Paschen y viceversa. Sin embargo, en la práctica casi siempre se usan índices de precios de Leipzig o Leeuwen porque son más fáciles de construir. Sus dificultades en las prácticas. El índice de Paschen necesita mucha información detallada. Esto genera problemas similares a los de calcular directamente el volumen de Leipzig o Paschen. También puede calcularse deflactando los índices de precio de Fisher. El índice de precios de Fisher se obtiene como el promedio geométrico entre los índices de volumen de Leicester y Paschen. También se puede calcular con los deflactores. Eh, Hablaremos sobre los índices disponibles. El primero son los tipos de precios disponibles. Entre estos tenemos cuatro principios. El IPC, que son para los consumidores, el IPP, que es para los consumidores, el IPX, que es para las exportaciones, el IPM, que es para las importaciones. Cada uno se usa según su tipo de transacción. La importancia del registro. Es fundamental que los precios y los valores corrientes coinciden en el momento del registro y en la valoración. Si no coinciden, los resultados de volumen pueden ser incorrectos. Promedios de precios. Como los índices suelen ser mensuales, se calculan promediando trimestral o anualmente. Para los flujos se usa el precio promedio del periodo. Para los stocks, normalmente el precio final del periodo. Y vamos a la valoración de precios. El precio promedio debe reflejar estabilidad, cambios, irregularidad o inflación alta. No siempre el precio del punto medio del periodo es el más adecuado. Oferta y utilización como base para las medidas del volumen y el PIB. Los cuadros de oferta y utilización muestran qué produce cada industria y cómo se usan los productos. Son fundamentales para asegurar la coherencia del PIB. Cuadro de oferta y utilización en volumen. Elaborar estos cuadros en volumen permite que el precio y cantidad sean consistentes. Por eso se recomienda compilarlos juntos con los valores corrientes. Problemas de información y equilibrio simultáneo. En- no siempre hay datos completos. En esos casos se hace una estimación. Es mejor suponer una composición constante en volumen que en valores. Adaptativas del volumen. Primero se expresan los cuadros a precios del año anterior, obteniendo volúmenes del extra. Para obtener Fisher, encadenamos y se combinan los índices hacia adelante y hacia atrás. De volumen de la estimación del PIB por el enfoque de la producción. Un enfoque estructurado para derivar medidas de volumen en la estimación del PIB. Enfoque de la producción del PIB. En el enfoque de la producción, los IPP permiten deflactar los productos del mercado. Así se obtendrán medidas reales de productos. Aunque también tenemos casos especiales. Algunas industrias, como los servicios financieros, trabajan como márgenes. En este caso se usan las tasas del año base aplicando valores deflactados. Y los métodos alternativos. Cuando no existe un deflactor adecuado, se extrapolan los valores del periodo base usando índices de volumen. Mi nombre es Nicole Chango Luisa y yo les voy a hablar acerca de la producción no de mercado del gobierno y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Primero vamos a hablar acerca de la estimación basada en costos incurridos, que básicamente se encarga de la producción de bienes y servicios no de mercado por parte del gobierno y las instituciones sin fines de lucro. Se fundamenta en la suma de los costos incurridos para su producción. Este enfoque permite capturar el valor de los insumos utilizados en la prestación de estos servicios, aunque no refleja directamente la cantidad producida. Existen tres métodos para compilar estimaciones de volumen de la producción no de mercado. La primera es la derivación de un pseudoíndice de precios de producción. La segunda es un método de volumen de producción y el tercer método es de insumos. Cada método tiene sus propias aplicaciones y contextos dependiendo del tipo de servicio o bien producido. Ajustes por variaciones en productividad. Los ajustes por variaciones en productividad
productividad, perdón, son esenciales para reflejar adecuadamente las diferencias en la producción de bienes y servicios no de mercado. Esto incluye la evaluación de cómo los cambios en el uso de insumos impactan la eficiencia y efectividad de los servicios prestados. Mi nombre es Milagros Falcome y yo les voy a presentar sobre la producción de uso final propio. Esto se refiere a bienes activos que se producen y se utilizan sin pasar por el mercado. Esto se divide en dos tipos. Por un lado, los bienes que producen los hogares para su propio consumo, como cuando una familia cultiva alimentos para comerlos, y por otro lado, los activos fijos producidos para uso final, como cuando una empresa construye su propio edificio o su propia maquinaria. En ambos casos también se consideran los bienes que quedan en inventarios o los trabajos que aún no se terminan. Para medir esta producción en términos reales es común usar subíndices de precios como son prácticos y de bajo costo. Por ejemplo, si un hogar produce para su consumo, se puede usar el índice de precios de consumidor. Por ejemplo, si en un hogar realizan el pan, se puede utilizar el precio similar que está en el mercado del mismo pan. Eso sí, en el caso de productos agrícolas para autoconsumo. No se pueden incluir impuestos o márgenes en el hogar que no se pagó realmente, como lo es el ir hasta la panadería, que puede incurrir en márgenes de transporte. En cuanto al consumo intermedio, tenemos que son los insumos que se usan en el proceso productivo. La mejor forma de medirlo en volúmenes es dentro del cuadro de oferta y utilización. Si existen índices de precios de los insumos, estos se usan directamente. Si no, se pueden usar índices de productos o incluso el índice del precio del consumidor, aunque con más precaución. Aquí es importante notar que el consumo intermedio se valora a precios de comprador, mientras que el índice de precios del productor suelen estar a precios básicos. La diferencia se explica por costos de transporte, márgenes comerciales e impuestos. Por ejemplo, una fábrica que compra harina paga un precio que incluye transporte y márgenes de transporte y comercio, mientras que el índice de precios de productor refleja solo el precio del productor. Finalmente, el valor agregado bruto se obtiene restando el consumo intermedio a la producción. Para medirlo en volumen, el método más sólido es la doble deflación, que consiste en deflactar por separado la producción y los insumos. Sin embargo, este método es muy sensible a errores porque el valor agregado es una diferencia entre dos cifras grandes. Por eso a veces se usa un método alternativo llamado indicador único, que aproxima el valor agregado usando la evolución de la producción, y la elección entre ambos métodos depende del sector y de la calidad de la información disponible. Usualmente se le puede utilizar los índices de las Payes o los índices de Pache. Mi nombre es Alejandro Morillo. Ahora vamos a hablar acerca de los métodos de medición en volumen del PIB en las cuentas nacionales. Primero vamos a hablar acerca del PIB en términos de volumen, los cuales van a medir el crecimiento de la economía real. Pero esto no se va a ver afectado por los precios. Y aparte, la estimación va a requerir métodos especiales. Y nos vamos a enfocar más en los sectores sin precios de mercado. Vamos a analizar igual los principales enfoques usados en las cuentas nacionales para medir el PIB real. Ahora, lo primero que vamos a hacer nosotros es hablar acerca de la medición del valor agregado en volumen. Esto va a ser en los servicios de mercado y no de mercado. En industrias de servicios, especialmente en las no de mercado, como sería la salud, la educación, el gobierno, no existen los precios observables. Y esto nos va a llevar a tener ciertos indicadores de insumo, como lo son los insumos totales, el trabajo, número de asalariados o remuneraciones a precios constantes, y por último los insumos intermedios. Un ejemplo de esto podría ser estimar crecimiento real usando salarios reales o empleo. Estos métodos son soluciones operativas temporales y no van a ser adecuados a largo plazo. Todo esto porque es una productividad que se mantiene constante. Después de esto, vamos a proceder a hablar nosotros acerca de la medición en volumen del consumo final. Eh, Nos vamos a centrar específicamente en el consumo final de los hogares, ya que debe deflactarse con el mayor nivel de detalle posible. Se va a utilizar principalmente en los índices de precio al consumidor, que sería el IPC, y la deflación por tipo de producto va a mejorar la estimación real del consumo. Ahora, hay algunos servicios de vivienda ocupado por los dueños. Esto quiere decir que no van a existir precios de mercado directos y se va a recomendar el método de alquiler equivalente o costo del usuario. El alquiler equivalente va a ser más usado en la práctica. Por último, en este sentido nosotros vamos a hablar acerca del gobierno, inversión y los activos de capital. Primero vamos a hablar acerca del consumo final del gobierno. En este sentido, como que el consumo final del gobierno nos va a incluir la producción no de mercado, la transferencia de bienes y servicios a los hogares. Después, sabemos que cada componente va a medirse por separado en volumen y los cambios en la proporción de pago entre gobierno y hogares se van a considerar de volumen. Por último, vamos a hablar un poco acerca de la formación bruta del capital fijo. Esto va a requerir índices de precios específicos según el tipo de activo que sean. Y los precios no evolucionan igual. Esto quiere decir que, por ejemplo, los equipos computacionales no van a evolucionar de la misma forma que los equipos de transporte. En este sentido, como que los activos de propiedad intelectual, como el software, son difíciles de medir, pero para esto van a existir métodos para poder estimarlos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Joseph Serrano y les voy a presentar la estimación del volumen para software, bases de datos en investigación y desarrollo. A la hora de estimar el volumen se debe descomponer el capital del software en tres componentes y deflactarlos por separado. El primer componente es el paquete de software por anaquel.
cuya característica es que el mercado es masivo y sus datos de precios serán abundantes. Para ello se deben construir índices que aíslen los cambios de calidad y mejoras en las especificaciones. El segundo componente es software a la medida, donde cada producto es único, complicando la creación de precios de índice de precios. Para ello se debe aplicar métodos de determinación de precios por modelo o usar índices hedónicos para productos heterogéneos. El tercer componente es el software por cuenta propia, el cual no tiene precios de mercado observables. Aquí no se debe usar el índice de precios por insumos. La mejor opción es utilizar el índice de precios del software a la medida como proxy. Ahora, para las bases de datos cuyo mercado es pequeño y productos muy heterogéneos, es difícil crear un índice genuino, por lo que se debe elegir entre un pseudo índice de producción o un índice de insumos. Para la investigación y el desarrollo, cuya actividad frecuentemente es interna y heterogénea, la elección debe ser entre derivar pseudoíndices de precios de producción o utilizar índices de precios de insumos. Hoy les voy a presentar las variaciones de existencias. A pesar de que las variaciones de existencias puedan ser pequeñas en relación con otros componentes del Producto Interno Bruto, el hecho de que su tamaño relativo puede cambiar significativamente de un periodo al siguiente significa que pueden hacer una gran contribución a las variaciones en el tamaño del Producto Interno Bruto, particularmente en las cuentas nacionales trimestrales. Para calcular el volumen de las variaciones de existencias no se debe deflactar directamente la variación, se debe calcular por separado el volumen de existencias de apertura y de cierre, y la valorización en volumen es la diferencia entre ambas. Para ello se debe desagregar por tipo de existencia, trabajo en curso, bienes terminados, materiales y suministros y bienes para la reventa, y se debe reflectar por producto, no por industria. Se deben usar índices de precios apropiados con ajustes de valorización. Y se debe entender la valorización empresarial para identificar productos y tiempo de almacenamiento. Existen casos especiales donde los bienes son enviados al exterior para procesamiento, sin un cambio de existencia. Existen también existencias físicas en el exterior y se deben aplicar precios nacionales para el cálculo del volumen. Buenas tardes, mi nombre es Elena Tipan Luisa y voy a continuar con la exposición. Bueno, en la diapositiva 1 podremos ver un apartado sobre valoración y comercio. Para entender la realidad económica no basta con ver los valores nominales. En el caso de los objetos valiosos y el comercio exterior, la clave está en una valoración precisa. Mientras que en las exportaciones se registran como el FOB, las importaciones suelen llegar como el CIF, lo que requiere hacer ajustes técnicos para garantizar que estamos comparando manzanas con manzanas en nuestra balanza de pagos. En el siguiente apartado tenemos una metodología de índices. ¿Cómo medimos esto? Existen tres caminos. El más común es el uso de valores unitarios de las aduanas, aunque tienen un sesgo por la mezcla de productos que obliga a que seamos más cautelosos. Por ello, la tendencia a migrar hacia encuestas directas de precios o modelos híbridos es aún más factible. Un punto crítico hoy es el sector de servicios y el comercio electrónico, donde ante la falta de datos directos debemos recurrir a indicadores indirectos como los del PIB o incluso índices sociocomerciales ajustados por un tipo de cambio. En el tercer apartado encontramos activos fijos y el MIP. Finalmente, para medir el stock de activos de un país, el sistema de cuentas nacionales lo que hace es rechazar los precios históricos contables y utilizamos el método de inventario permanente, que básicamente deflacta la inversión acumulada para obtener volúmenes reales. Esto nos permite calcular un consumo de capital fijo genuino, eliminando el ruido de las ganancias de tenencias y reflejando la verdadera capacidad productiva. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Nayeli Urcuango y yo les voy a hablar sobre los componentes del valor agregado. Pues bien, empezaremos diciendo que las remuneraciones de los asalariados incluye el total de compensaciones pagadas por el trabajo realizado, lo que abarca salarios, sueldos, beneficios y contribuciones a la seguridad social. Este componente es muy esencial, ya que el valor agregado representa la inversión en capital humano dentro de lo que son bienes y servicios. Los impuestos y subvenciones sobre productos. Al hablar de esto, los impuestos sobre productos, lo que incluye impuestos específicos y agregaciones al valor y las subvenciones tienen un tipo significativo e impacto en el valor agregado. ¿Qué queremos decir con esto? Que los impuestos se aplican al valor de la producción y también afectan al precio final de los bienes y servicios en el mercado. A la vez, también, mientras que las subvenciones pueden disminuir lo que son los costos y aumentar la producción. También vamos a hablar sobre las estimaciones trimestrales y anuales. El uso de todos estos métodos consiste en derivar estimaciones trimestrales, asegurando la precisión y relevancia de los datos en el análisis económico. Pues bien, existen dos, anual y trimestral. Empezaremos con el anual. Este método es utilizado para obtener lo que son estimaciones de volumen anuales. Son generalmente más exhaustivos y precisos. Además de ello, nos proporcionan lo que es un marco robusto para el análisis macroeconómico. Por consiguiente, tenemos lo que es el trimestral. Las estimaciones trimestrales deben ser consistentes con las estimaciones anuales, es decir, deben llevarse a la par, utilizando los mismos métodos y enfoques para así asegurar lo que es su validez y utilidad en la toma de decisiones. Gracias.